Uno de los dos quiere empezar. Hola, ¿qué tal? A José y a mí nos tocó una conversación que creo que los dos estamos de acuerdo en que es difícil o compleja, puesto que los dos conceptos que se ponen a dialogar son cultura y economía. Si la cultura es un concepto muy amplio, que es transversal a todos y a todos los procesos, la economía también lo es. Uno no puede negar la cultura y uno tampoco puede negar la economía. Lo que uno puede hacer es verlas de distintas formas y eso es lo que existe. Entonces, en el ejercicio que hicimos, cuando nos pusimos a conversar unas cuantas personas sobre este interesante tema, se vieron reflejadas una cantidad de posturas distintas tanto a lo que es cultura como a lo que es economía y se vieron también reflejadas una cantidad de ideas preconcebidas o instaladas en los cerebros de todas las personas que estábamos allí conversando. En la conversación tuvimos una representación del sector cultural, una representación del sector público y una representación del sector privado. Y la conversación fue girando o fue guiada a través de estas ideas preinstaladas que comenzaron a traducirse en tiras y aflojas entre nosotros, entre tensiones entre nosotros. El ejercicio, más allá de anecdótico, a mí me sacó unas cuantas conclusiones, y es que la cultura precisamente para mí es aquella la que tiene el papel de señalar cuáles son las ideas preinstaladas que tenemos en la cabeza, todos. En caso de querer cambiar esas ideas, la cultura es el que puede proporcionar nuevos marcos mentales, y la cultura también tiene un papel fundamental que es articulador de actores en pro de una conversación o de una construcción conjunta. En función de eso, nosotros, los del sector cultural, tenemos en aras de la economía que empezar a dialogar distinto, empezar a dialogar con el otro, escuchando y construyendo desde esa diversidad y esa inclusión. Lo primero que se dio como conclusión fue que la confianza y el desapego eran totalmente necesarios para empezar a hablar de economía y de cultura. Sobre todo yo voy a hablar de una visión de la economía colaborativa, desde la que a mí me gustaría aportar y contribuir a la construcción de la economía de la cultura. La sociedad civil, nosotros, los actores, las personas o organizaciones de la sociedad civil, somos los que debemos sostener el capital simbólico, que es el capital, es la materia prima de cualquier cultura, cualquier expresión o cualquier organización o emprendimiento cultural. Y ese sostener debe ir más allá, debe trascender lo meramente financiero. La economía para mí no es más que un sistema de vaivén de recursos, y esos recursos no solamente son financieros, son ambientales, son sociales, son de capacidades, de conocimiento. Entonces esa economía, ese sistema económico debería estar más enfocado no solamente a recursos financieros, sino a un vaivén o una estructuralización de otro tipo de recursos. En esta idea de sostenibilidad, que es muy discutida y con razón, de la cultura, a mí me gusta pensar en una sostenibilidad 4D, la sostenibilidad medioambiental, la económica, la social y también la cultural, entendiendo que el sector cultural, si no tenemos como capital simbólico, como ese activo intangible en el sistema económico, no podemos ser sostenibles, porque es con lo que trabajamos. En esa medida, lo que la política pública debería entender es que hay diversos nichos en el sector cultural y todos son distintos. Cada nicho, cada actor cultural tiene unas necesidades y tiene unas finalidades y tiene unos deseos de sostenibilidad distintas. Y ni siquiera de sostenibilidad visto meramente con estas cuatro
con estas 4 visiones de la sostenibilidad, sino que hay unas que sí quieren florecer, nacer hacia arriba, dar unos frutos y generar un círculo económico, pero hay otra cantidad de ellas que lo que quieren es expandirse, quieren relacionarse o generar red con otros. Hay otra cantidad de nichos culturales que lo que quieren es experimentar, y todas estas dinámicas son valores que debe desde la política pública contemplarse. Entonces, cuando se empiece a hablar o a proponer acciones concretas de economía y cultura, se tiene que tener una visión completa de todas ellas, no solamente aquellas que quieren dar frutos. José, dale tú. No, 2 conclusiones pequeñas que se pueden sacar. Es más que difícil, es una conversación que parece un poquito imposible, pero una de las conclusiones que puedo sacar es que definitivamente meter al ruedo de la oferta y la demanda a la cultura es un movimiento un poquito torpe y hasta ingenuo, en la medida de no entender cuáles son las posibilidades y cómo funcionan. Eso no tiene mucho sentido, por lo menos desde la mirada artística. Y el otro concepto que parece importante es que la sostenibilidad parece ser importante en la medida en que tenga capacidad de perdurar en el tiempo por su discurso. Y ese puede ser la falencia también como de los actores culturales o los que ocupamos, en este caso, el centro. Entonces, si no tenemos entidades y lugares artísticos, en este caso, específicamente hablando de la cultura como manifestaciones artísticas, tal vez sea difícil empezar a pensar en sistemas de distribución y en cómo volverla mucho más amigable como con la economía, que pensar en cómo hacemos para que esas estructuras sean un poquito más estables en el tiempo. El caso de teatros como los 2 ejemplos que tenemos aquí, el Matacandelas y el Águila Descalza, que han demostrado que desarrollar un tono, un discurso y un fondo permite tener mucho más tiempo sobreviviendo. Pero las obligaciones, si esas son las nuestras, las obligaciones estatales o de la empresa privada, si son más directas en el asunto de equidad e igualdad. Y si no tenemos igualdad económica y la gente no tiene las mismas posibilidades, por lo menos que tengamos las mismas posibilidades culturales. Eso sí permite que la amplitud de pensamiento haga parte de toda la sociedad. Eso quizás procure que en el futuro la sociedad sea un poquito más amable y menos mezquina. Esa es la posibilidad, entender esas soluciones o entender como la solución la capacidad de distribución de la información o cómo las estructuras económicas, culturales, llegan a más oídos. Creo que no es el foco de inversión necesario, sobre todo si no tenemos la posibilidad de contar bastantes entidades culturales o artísticas que tengan posibilidades de perdurar en el tiempo por lo que están diciendo o por lo que van a decir en el futuro. Entonces esas son las conclusiones que puede que me queden a mí. La dificultad que dice Erika de los pensamientos que tenemos frente a los otros sectores son ciertas, todos tenemos prevenciones y creo que hay una intención en este momento importante que puede tener como buenas intenciones el Estado y la empresa privada en tratar de renovar el asunto, pero solo estamos preocupados por sensibilizar a los artistas frente a la cultura y nadie sensibiliza a los otros sobre qué es realmente cultura. Entonces las comparaciones terminan siendo odiosas y de esa forma terminamos siendo comparados con el Circo del Sol o con Broadway, que son cosas que no tienen mucho sentido. Y ya. Lo interesante de estas reflexiones de esta mañana con nuestros amigos de la cultura, los hacedores, los cotidianos, los que construyen este jardín, entre las asperezas por supuesto, es que estos textos de ellos van a quedar escritos en una publicación. O sea, lo vamos a compartir por escrito, la ponencia de Cristina, ya nos están diciendo que si la podemos entregar ya, pero queremos empezar a
a decirles pues que esto públicamente va a quedar consignado. Le corresponde ahora a Javier Jurado, director de Medellín en Escena, y a Mauricio Cardona, hasta hace poco lo que se llamaba Taller 7, esa conversación que se hizo sobre prácticas artísticas, donde ellos modulan, participan, orientan, pero un colectivo muy grande acompañó la discusión, casi 4 horas yo creo que estuvimos en Taller 7 hablando de las prácticas artísticas. Adelante, queridos amigos. Él se llama Jaiber Jurado, pero a veces se le dice Jaiber. Jaiber. Y Mauricio Carmona. Carmona, sí. Corregido, no pasa nada. A los que me dicen Javier, yo les mando un link con la canción de Los Toreros Muertos. Yo no me llamo Javier. Bueno, qué rico estar acá otra vez en este espacio. Me acordé de George Perec, que decía que hay que desamoblar a los clásicos. Es decir, estar en estos espacios hablando de una ciudad viva, vital, después de ese manifiesto que nos lanzó Cristóbal, de ese revolcón de Cristina, de muchas cosas que hay que decir y que son importantes y significativas, de que si este centro lo hemos demolido y arrasado con él, entonces lo que hay que hacer es resignificarlo o volverlo a componer de otra forma, porque ¿qué más vamos a hacer? Y una de las, digamos, de las instancias es la resistencia que propone la cultura, que propone el arte a la vida, a la creación de esos repertorios hasta para ir a la casa y hablar con la mamá, con los tíos, y hablar de eso que vi en el centro, de esa obra, ese tranvía que pita allá afuera y que modificó la cultura, nuestro caminar. Esa calle Ayacucho horrible y asquerosa que era llena de humo y ahora es una calle bonita donde se puede transitar y donde algunos despistados tienen que salir corriendo porque el tranvía se les vino encima después de haberlo tenido hace 80 años por toda esta ciudad, ¿no? Yo quisiera empezar preguntándole a Mauro, porque es que este lugar es chévere para hablar de cosas importantes y a mí hay algo que no me deja antes de arrancar a conversar otras cosas, y es el cierre de Taller 7, o sea, ese espacio vital aquí por las Torres de Bomboná, de lo plástico, de lo cultural. No sé, antes de avanzar quisiera preguntarle a él qué pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa de aquí en adelante? Uno sabe que Mauricio, Carmona y muchos hacedores que están acá en esto que proponía o propone, digamos, la Universidad de Antioquia y la alcaldía. O sea, que este centro lleno de nombres, están llenos de nombres e instituciones. Yo ahorita le voy a agregar otros, pero de nombres que se han ido. Pero bueno, ahora hacemos el homenaje. Mauro, Taller 7, ¿qué pasó? Contá, pues es que tanta sostenibilidad y uno sin sostenerse, y vos como el Fénix, quemadito. Se nos fue la mano, mi querido Jaiber. 15 años es un exceso para los artistas visuales, por favor. No, en realidad yo creo que Taller 7 surge bajo unas convicciones particulares en el año 2003 y ante una serie de inconformidades se convierte como en la posibilidad de unir intereses, visiones del mundo, discordancias incluso alrededor de él, para generar espacios de encuentro, de confluencia, de intercambio tan necesarios desde las artes visuales. Pensarnos colectivamente para fortalecernos no solo socialmente, sino como individuos, porque de alguna forma uno de nuestros principios es que lo colectivo te potencie como individuo, no que lo colectivo deje a un lado tus intereses. De alguna forma este hecho lo tomamos de forma muy simbólica, es una decisión tomada desde hace 3 años. ¿Quién se toma
la molestia de tomarse 3 años para tomar una decisión de estas, pero es bonito porque de alguna forma lo concebimos en un sentido antropológico, un rito de paso. Consideramos que es el momento, digamos, de cerrar el ciclo, reconfigurarnos como individuos y pensar las nuevas formas, digamos, que atraviesan el arte y la cultura, que incluso no solo han cambiado, sino que se convierten en algo mucho más problemático. De alguna forma, esta conversación que acaba de haber alrededor de la economía, yo creo que es un punto de partida importante, ¿no? Cómo se concibe la economía, cómo la cultura se está, digamos, instrumentalizando al servicio de un discurso, de la oferta y la demanda, como lo planteaba José. En 1949 Georges Bataille publicó un libro que se llama La parte maldita. Él de alguna forma lo que cuestiona es esa idea de la economía simplemente visto desde la perspectiva de la producción y el consumo, y él dice, la base de la economía está en el derroche. Entonces yo creo que hay una reflexión que es importante, digamos, retomar como actores de este espacio o de estos espacios de gestión. En el momento en que conocí a Jaiber, me pareció muy bonito que le pude contar que uno de los ejercicios que hemos hecho como parte de este rito de paso, como lo he mencionado, es unas memorias que estamos haciendo acerca de esta labor de 15 años. Y le contaba que uno de los colaboradores de Taller 7 durante este tiempo es uno de los autores invitados, él es Luis Fernando González Escobar. Y lo interesante es que Luis, para aproximarse a la gestión de Taller 7 durante estos 15 años, se remite a la labor del sector teatral, que lleva 35, 40 años haciendo esa labor de resistencia tan maravillosa como tú lo mencionabas, y que continuará por varias décadas más, pero en nuestro caso es como 15 años fue suficiente. Bueno, Gisela decía ahora que el teatro había abierto una cantidad de puertas para el tema de la cultura en esta ciudad, en momentos muy complejos de violencia y digamos de desarraigo de alguna forma. Quiero hacer un homenaje a el Teatrico, a la Esfanfarria Teatro, a Fractal Teatro, a Teatro Ensayo, a Teatro Caja Negra, Teatro al Improviso, Teatro de Seda, Teatro del Fisgón, Teatro del Tablado, Teatro Zebra, Teatro Mojiganga, Teatro Ambulante de Medellín y Juan Guillermo Rúa, acordémonos, Teatro La Huella, Teatro Experimental La Mancha, Teatro El Triángulo. Estos son algunos de los grupos y de los universos que han sucumbido, o sea, se han ido. Y tiene que ver con la resistencia, es decir, el que hoy existan, por ejemplo, 28 salas concertadas con el gobierno de teatro, salas dispuestas a la creación de un público, el que hoy existan alrededor de 85 grupos de teatro fuera de esas salas de carácter independiente, eso dice mucho de esa resistencia de la ciudad. Es decir, hace 25 años, como lo decíamos en alguna conversación, habían 4 o 5 salas de teatro en esta ciudad, fuera del Pablo Tobón, no existía ni siquiera el Teatro Metropolitano, ni el Teatro de la Universidad de Medellín, no existía, eso no estaba. O sea, la historia también es muy nueva, muy reciente de todo este proceso, pero quiero agregar, y como lo decía ahora, a esta lista, porque la mayoría de estos grupos surgieron en el centro, vivieron su tiempo en el centro y tuvieron públicos y estéticas que le ayudaron a esta ciudad y a este país. Entonces es importante en esta conversación resignificar las cosas. Yo veo que Mauricio tiene una conferencia muy importante escrita en este papel también, y que nos hable más cosas de este tema de la resistencia. Jaiber y yo en realidad
creo que encontramos muchos puntos de confluencia y como de encuentro, ¿no? Como muchas afinidades. Y uno de los puntos de partida que tomamos es, bueno, estamos celebrando 50 años del primer plan para el centro, 1968, y si pensamos todos los planes de renovación urbana que se han sumado al centro en los últimos 18 años, estamos hablando un poco de reflexionemos acerca del pasado, qué ha quedado de esos momentos, cómo nos proyectamos a futuro, y en esa medida también cuando una nueva administración se suma a una mirada sobre el centro, una mirada que quizás sea necesaria también es de qué forma se va a hacer. En algo coincidimos Jaiber y yo, que no estamos interesados en ser punta de lanza de procesos de gentrificación, sino que nos interesa más pensar la ciudad de alguna forma abierta, ¿no? Incluyente, una ciudad, digamos, que despliegue sus nuevos modelos económicos, pero que contemple la diversidad de los hombres, de los componentes urbanos, de la arquitectura, etcétera. En esa medida para nosotros era fundamental no solo sentarnos a hablar desde las prácticas artísticas de forma abstracta, sino también de alguna forma no realizar un nuevo diagnóstico, por favor. Estamos hablando que las entidades de teatro llevan 40, 35, 40 años con presencia en la zona, haciendo una labor de rehabilitación de espacios arquitectónicos maravillosos del siglo pasado, incluso del siglo XIX, que todavía prestan una funcionalidad maravillosa para la ciudad. Y en esa medida lo que quisimos nosotros es a través de generar una conversación, invitamos a 5 personas que quiero nombrar así brevemente porque me parece que aportaron mucho a la discusión. Carolina Chacón nos habló de la esquina creativa en el Museo de Antioquia, una propuesta institucional que funciona como una bisagra que permite la apertura de la ciudad a muchos niveles. Elizabeth Giraldo hizo una lectura crítica del decreto 092, William Freddy Pérez nos habló del Código de Policía, Iván Zapata de la economía naranja, por supuesto, y Jaiber nos habló de aquel maravilloso acto de cómo tumbar un decreto ministerial a través de la huelga de hambre de los títeres. Bueno, muchas gracias a todos. Nos falta solo un dato adicional ahí, Mauricio Carmona, y es a William Freddy Pérez, director del Instituto de Estudios Políticos, que también nos apoyó y colaboró con cómo amonestar la cultura frente a lo que también representa el Código de Policía. Si lo dijiste, lo estoy subrayando nuevamente. Quiero invitar a continuación a Néstor López, director de la Corporación Ateneo, una corporación que también ha tenido una resistencia fundamental en el centro, que ha construido también un nicho de conocimiento y una masa crítica importante, que entra también en la escena de la conversación de este diálogo de iguales. Disculpamos a Juan Diego Mejía, que no pudo estar con nosotros en esta mañana por estar por fuera de la ciudad, pero Néstor, con Catherine Vieira, que hará pues una primera entonación para que ya Néstor pueda compartirnos los espacios de lo que representó Ciudadanías Culturales, 10 minutos en esta intervención. Muchas gracias. Bueno, acá estamos con Néstor, no está Juan Diego, pero bueno, esperamos conversar un poco lo que sucedió en una conversación que fue muy plural, donde no había expertos y era lo que buscábamos, sino que fuera gente que vive, que palpita, que siente el centro de Medellín, el rockero, el punkero, las madres de la Candelaria, mucha gente diversa que estaba en ese pluricentro, que es una palabra hermosa que nos lega Néstor. Bueno, ¿cómo vivimos ese espacio y qué nos enseñó esa conversación, Néstor? Gracias, Catherine, gracias a todos por estar acá. Un poco quiero empezar diciendo que un rockero, filósofo, que se llama Hugo Caro, nos dijo en esa conversación una frase muy bella, y es: la ciudad es para vivirla. Y eso nos marcó, entre otras cosas, porque en términos de ciudadanías, que es como el marco en el que estamos tratando de construirnos esta reflexión, no es para sobrevivirla, no es para sufrirla, no es para ser simplemente un recurso más de una máquina. Y ahí hay un acto que casualmente, una frase
no es un inocente, es un filósofo, pero inocentemente lo dice en una conversación, resume mucho de la sombrilla general que nosotros propusimos para la reflexión, es el derecho a la ciudad. La idea de que la ciudad no es solamente el escenario donde todos trabajamos y vivimos, sino que la ciudad es un lugar en donde todos podemos gozar, disfrutar, encontrarnos con los diferentes, construirnos con el otro. Por eso quiero celebrar un momento, actos aquí de ciudadanía cultural que acaban de suceder esta mañana, y es unos actos de justicia poética. A mí esos actos de justicia poética me encantan. Me encanta escuchar a la profesora Zavala, porque de alguna manera darle la voz es agradecerle su legado. Nosotros estamos aquí sentados porque usted hizo lo que hizo por allá hace 30 años. Y otro acto de justicia poética es que hay gente que todos los días los vemos, pero no los escuchamos, no los reconocemos, no vemos sus ideas detrás. Cristina, gracias. O sea, porque cuando uno escucha a Cristina, a todos los demás colegas los hemos visto en todos los foros de cultura, pero a ella yo creo que es como la segunda vez que la escucho, y ahí uno entiende la dimensión de lo que es un proyecto de esos. Sin ideas detrás no hay una cosa, no hay una pirámide como la que es el Águila Descalza, y entonces es una maravilla poder reconocer al otro, aunque sea el más famoso. O sea, el más famoso de estos son, bueno, yo creo que el más famoso es Carlos Mario, Cristina es la segunda más famosa de acá, y Fruco yo creo que es el más famoso de todos, pero no les damos la voz. Darle la voz es darle la ciudadanía y construirnos con ellos, y eso, por ejemplo, me parece que es una cosa que es la culpa de esta joven de acá, que nos hace escucharnos entre nosotros, y es un poco el gran logro. El centro, en síntesis, es como, en términos de ciudadanía, lo dijo ahora Marta Elena Bravo, lo están diciendo todos, primero tiene que seguir siendo un ágora ciudadana, un lugar para encontrarse desde la diferencia y para discutir las diferencias y para construirnos en ella. Y el otro es un lugar que inspira, que tiene que inspirar, y también tiene que ser un lugar para el derecho a la belleza. O sea, para que la gente pueda venir acá a encontrarse con el arte, con la cultura, con lo que es realmente una ciudad, y que pueda también llegar acá a construir su ser desde la creatividad, desde las artes, desde la cultura, desde darnos a nosotros lo mejor, a los otros lo mejor de sí mismos a través de la creatividad, de sus ideas, de su pensar. Un poco como desde ahí, o sea, esa sombrilla, la ciudad es para vivirla, la ciudad no es para vivirla respirando, ya respirar no es suficiente, hay que inspirar. Hay que poder inspirarnos también. Si una vida no está conectada con eso, con algo que nos inspire y que nosotros logremos inspirar al otro, no vale la pena vivirla. Es respirar simplemente, es sobrevivir, es ser un ser casi inanimado, ¿cierto? No tener alma. Listo, y en esas apuestas de futuro para inspirar, porque la idea con la planeación también es imaginar un futuro nuevo juntos. ¿Cuál sería el desafío o cuál sería el conjunto de desafíos a partir de los cuales podemos pensar una apuesta nueva, una resignificancia nueva de esas ciudadanías culturales para el centro de Medellín? Sí, me pego de una frase muy importante que dijo un profesor de sociología hace 8 días en una conversación que tuvimos acá. El profesor de sociología es un profesor de sociología, dijo que había que recuperar el centro para los ciudadanos. Y entonces, ¿nosotros qué somos? O sea, pues nosotros que habitamos, vivimos, trabajamos en el centro, entonces ahí hay un asunto sobre los retos futuros, y es que hay que dejar la idea de que solo la ciudad se recupera desde lo urbano. Hay que entrar en la dimensión humana de la construcción de ciudad. A nosotros no nos puede, antes de dignificar una plaza,
hay que dignificar la vida de los seres que están en esa plaza. Entonces, antes de dignificar el Paseo Bolívar, quitando a todo el mundo, hay que dignificarle la vida a todo el mundo para que el territorio se dignifique como tal. Entonces es una inversión paralela. Entonces yo creo que ese es uno de los retos del centro, de la resignificación del centro, atraviesa por redignificar la vida de los que estamos en el centro. Y para nosotros pues no es tan complicado, pero hay que redignificar a los venteros informales, hay que redignificar la vida de la gente que tiene que ponerse a vender películas, porque yo no creo que haya gente que diga exijo mi derecho a vender porno toda la tarde. No, eso lo haces porque le toca. Pues una cosa es vivir el porno, eso sí sería un derecho que alguien podría reivindicar, pero vender pues películas, entonces hay que redignificar la vida, los proyectos de vida de ahí para construir también redignificación del territorio. A veces nosotros nos quedamos en lo otro. Y lo otro es que hay que fortalecer la resistencia, lo que ha construido la vida, ese pequeño matorral del que habla José Manuel Arango, que dice que entre el asfalto de pronto hay un pedazo de pasto, una matica que sobrevive ahí como una camelia. Nosotros, el sector cultural, las artes, los cafés, son las camelias del centro. Hay que hacer posible que esas camelias sean las orquídeas que queremos celebrar. Listo, Néstor. Muchas gracias. Me parece muy interesante esta conclusión, que finalmente es la ética del cuidado para nuevas ciudadanías. Gracias, Néstor, de verdad, por participar y porque nos sigamos viendo y escuchando todos. Pablo Santamaría, te toca cerrar esta saga de las conversaciones. Yo te voy a hacer una posta ahí medianamente, pero sé que tú lo vas a hacer mejor que yo, porque no nos puede acompañar el decano de la Facultad de Artes, Gabriel Mario Vélez, por también estar fuera de la ciudad, pero sé que hay unas conclusiones muy valiosas y en consenso que vas a entregar en esta mañana. Está bien ahí. Usted hace parte de los punqueros del centro y así se reivindica. Todavía me macartiza con eso usted. Pablo, cuenta cómo fue el proceso en la mesa de formación, investigación, cultura, aprender, enseñar, toda vez que desde el comienzo de la construcción de lo que ha sido Planear Haciendo, siempre concebimos que la formación, como debe ser, y casi por herencia también propia de nuestra cultura, es la transversal a todo lo que hemos hablado, a todo lo que hemos dicho, y que sin ese sustrato, sin esa base, va a ser muy difícil construir o seguir construyendo las otras posibilidades. Bien, bueno, hay que decir varias cosas de entrada. Ustedes están aquí escuchando una seguidilla de compañeros que vienen, se sientan, hablan 10 minutos y se retiran hablando o contando una experiencia, de reunir unas personas, de hacerles unas preguntas y de sacar algunas conclusiones en 5 campos que se construyeron en principio arbitrariamente. Arbitrariamente es porque vamos a pensar la cultura en el centro, con vocación de centro. Entonces, en ese sentido, les planteo unas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Las prácticas artísticas que tiene que proponerle al centro. ¿Cómo se puede vivir de la cultura en el centro? ¿Cómo se puede formar en el centro, en cultura? O si la cultura forma ciudadanos, como lo decía ahorita Cristóbal, decía, no forma ciudadanos en el sentido del ciudadano normado, reglado, forma en la indisciplina incluso. Y así creo que debería continuar siendo. Forma un pensador crítico, forma en creatividad, eso es muy importante. Además de otros campos puntuales que sirven para pensar entonces cómo es que opera, ha venido operando y sobre todo, cómo puede operar el escenario de la cultura, potenciando lo que ya existe, que son muy buenos ejemplos y aquí pues ya sobra decirlos, pero aquellos colectivos, prácticas, estrategias emergentes, ¿cómo las podemos cualificar? Por eso es que asumo formación como un elemento transversal, porque los que estamos aquí, que de hecho pues ya nos vamos yendo porque está haciendo mucha hambre y ya es mediodía, ¿cierto?
Somos los mismos que hemos venido hablando de cultura desde más o menos unos 30 años. Valiosísimo. Pero los que vienen, ¿qué? Hay que cualificarlos, hay que explicarles, hay que predicarles con la experiencia. Y eso fue fundamental. Entonces, sentamos precisamente a esa masa crítica, como lo llama usted, profesora, compañera, a decirle: usted, artista curtido en el mundo del teatro, y usted, joven teatrero que apenas está empezando, usted, Mauricio Carmona, curtido 15 años con Taller 7, y usted, pequeño colectivo artístico que apenas está abriendo un espacio cultural, mire cómo lo han venido haciendo, y usted qué está proponiendo al respecto: reproducir un modelo, generar nuevas estrategias, abrir nuevos campos, en fin, dése cuenta que es difícil, pero como lo decía mi padre Hugo Santamaría, que es un pintor, lo decía: es muy difícil, hermano, casi no compramos lavadora en la casa, fue con un premio de pintura, pero sí que fue muy satisfactorio. Entonces, en efecto, ese campo de discusión nos sirvió para entender que el campo de la cultura, en efecto, forma. Como lo dice Cristóbal Peláez, no forma ciudadano como en el colegio, como en la escuela, el 2 más 2 = 4, sin poética alguna, forma a través de la experiencia sensible. Fue muy particular, y disculpe que aquí la mire de frente Mirta. Mirta, con Plazarte, tiene un proceso de formación muy serio a través del arte, de la cultura, de la pintura, del dibujo, de la música, vinculante con otras experiencias estéticas. Y fue, francamente, lo digo como profesor, yo trabajo en Bellas Artes, y también lo sé porque conversando en esta mesa también estaba en las otras universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, curricularmente establecidas, con un currículo que ya llevamos unos 7 años, 15 años, 20 años enseñando a artistas, teatro, danza, pintura, de la misma manera. Escuchar una Mirta diciendo: nosotros hemos pensado nuestra propuesta curricular, hemos definido un modelo pedagógico, y yo quedé sorprendido que lo que uno asume como un escenario cultural que simplemente desarrolla proyectos, procesos, intervenciones o acciones, piense en efecto su dimensión formativa. Platoedro, también aquí arriba, Buenos Aires, hace lo suyo, Hacker School. Y de hecho el nombre es, además de poético, transgresor por definición. Sí. O sea, le están enseñando a los muchachos a ser hacker. ¿Eso qué quiere decir? A mirar críticamente los nuevos medios. Y no solamente de manera crítica, sino de manera creativa. Por lo tanto, todos estos escenarios culturales tienen esas dos variables de las cuales les han venido hablando sistemáticamente, tanto Cristóbal como Cristina, como Martina Bravo, lo han dicho de manera sistemática. Llenar eso de contenidos es tener pensamiento crítico para entender cómo funciona el centro y cómo desde su posición como creador puede contribuirle. Pensamiento crítico y pensamiento creativo para desarrollar contenidos que en efecto cumplan un propósito en este espacio vital que es el centro de la ciudad, donde, como dice el maestro Fruco, voy a la ciudad, voy a trabajar porque ahí está el placer, o voy a buscar. Pablo, para cerrar así como un poco la reflexión sobre la formación en la que estuviste con Gabriel Mario, creo que nos sacaron un poco de la zona de confort también a las academias adustas, un poco pensando que el asunto del aprendizaje es lineal y todavía esas formas que siguen siendo válidas, algunos reclamaban, por ejemplo, el pequeño teatro reclamaba el tema de la formación, ¿cierto?, que era muy importante en los artistas, y esa propuesta que hace la universidad de acoger artistas que no tienen titulación y poderles validar esa parte desde la empírica y provisionarla, digamos, de algún amoblamiento intelectual y también pues del certificado que les da la licencia para enseñar. Pero yo sí creo que la universidad salió muy interrogada también de estos ejercicios porque es muy diversa la manera como se está haciendo en el centro de la ciudad la formación. Plazarte es un ejemplo de eso, lo que señalas, y creo que la apuesta que tenemos en el horizonte es bien compleja para poder hacernos más contemporáneos a las formas de habitar y de entender qué es aprender y qué es experimentar la vida, ¿cierto?, desde el aprender. Entonces vamos a decirlo sin retórica. En esa discusión salieron 2 escenarios para entender la formación. Una de ellas es que en efecto hay que formar en saberes técnicos.
para el teatro, vestuaristas, luminotécnico, para artistas visuales, la misma cosa. En técnica, es que usted tiene que decir algo como artista, como creador, tiene que tener un oficio, tiene que tener un despliegue manual, formal, en fin. Las universidades tenemos una responsabilidad muy grande con eso. Siento yo que las transformaciones curriculares que han sufrido las universidades han privilegiado un despliegue intelectivo del mundo artístico y no necesariamente del oficio artístico. Eso interroga potentemente las universidades, ¿cierto? Y dos, como lo dije en la primera intervención, es que en efecto el arte forma públicos, pero esa discusión pues ya la dimos. Entonces en efecto las universidades están muy interrogadas. De hecho la Universidad Nacional, nos lo contó Luis Eduardo Serna, profesor de allá, está en una renovación curricular, la Facultad de Arte, el programa de artes, porque ellos proponen en efecto volver al oficio. Ojo que no hay que entender esto de manera maniquea, o yo soy un intelectual del arte o yo soy un artesano, la cosa no funciona así. Hay que establecer en efecto puntos medios y contextualizarse en qué es lo que demanda el medio. Es que el discurso ha sido a la inversa. La universidad le propone al medio qué es lo que debería suceder en el mundo del arte y la cultura y no al revés. Por eso es que las universidades están interrogadas, como usted muy bien lo dice. Y porque en efecto, la plataforma curricular que tienen las universidades, la experiencia ciudadana cultural también la tiene interrogada. Nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de aprender frente a estos jóvenes contemporáneos que parecen muy distópicos, pero que en efecto están más contextualizados que cualquiera de nosotros. Yo creo que está bien. Listo, Pablo, yo creo que terminamos. Solo se ama y se conoce aquello que se ama y se enseña aquello que se ama. Maestro Fruco, yo lo invito a que cerremos ya, si quiere, con una pregunta aquí y luego al piano, para que nos podamos ir, porque hemos estado largo rato en esta conversación, pero que no termina, que sigue en su ruta. Y solamente quisiera, pues antes de hacerle una pregunta al maestro y de que nos comparta los últimos temas en esta mañana, cerrar con un poema que es muy importante. Y cierro porque usted es el que va a cerrar este evento. Usted lo cierra al piano y nos va a entregar esa música hermosa luego de compartirnos también parte de la experiencia, de ese quehacer en la memoria, de lo que usted ha representado para nuestra cultura, para nosotros que siempre escuchamos de ustedes de que estábamos muy pequeños y que ahora tenemos la fortuna de verlo como un igual al lado nuestro, cantando, diciendo y entonando tan bellamente todo lo que hace. Gracias, maestro, por hacer la música y por hacernos posible la ciudad también desde la música. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera comunicarles de que tuve la fortuna de ser alumno de don Antonio Fuentes, el pionero de la música tropical de Colombia para el mundo, de la empresa más importante de música tropical. En el año 1965 tuve la oportunidad de entrar a los corraleros de Majagual, Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa y todos aquellos que han hecho música tropical para mostrar nuestra cultura de alegría. Donde yo voy siempre nos admiran a los colombianos porque la música tropical trae una literatura, unas melodías, una cadencia muy linda y eso se lo agradezco a don Antonio Fuentes. Ahora, a la vida, le agradezco darme la oportunidad de recorrer con los corraleros de Majagual y luego ser el pionero de la salsa colombiana, que es una música que necesita otras características, más bien matemáticas, para poder forjar la síncopa y unas cadencias. Me alegra demasiado de que la gente cuando yo interpreto se pone contenta y esa es mi misión, que la gente se pone contenta. Y luego tuve la oportunidad de conocer por dentro la situación de las emociones, ahí la escala musical y también está la escala tonal emocional. Gracias al estudio realizado, entonces aprendí cosas bonitas y por eso me felicito de ser el esposo de la ginecóloga Rosita Garzón de la Universidad de Antioquia. Entonces yo hago un reclamo, no, estoy feliz porque hago parte de esta universidad que tiene
unos profesionales y que es histórica, y que venir a este sitio, al Paraninfo, a interpretar, a escuchar tantos conceptos que enriquecen la vida de nosotros, la vida de nuestro centro. A ti y a todos ustedes, Dios les bendiga, porque es que sin Dios no hay vida, y ese es el creador de nuestras ilusiones y los asertivos para generar felicidad entre todos nosotros. Tenemos, primero, para combatir todos aquellos pensamientos que van en contravía, debemos de buscar la ética. La ética nos lleva a la justicia, y la justicia nos trae a la felicidad. Entonces los invito a que sigamos contribuyendo con esta acción, generando información para que los jóvenes, ayer estuve en una reunión muy bonita donde los jóvenes son partícipes de una nueva cultura de paz, de búsqueda, de supervivencia con la bondad. Entonces hoy tengo otros compromisos, pero desde este momento me voy muy contento por haber visto, tener de cerca a estos grandes artistas, Carlos Mario, a Cristina, que nos dan precisamente en las emociones lo mejor porque nos ponen simpáticos a reír, y eso es lo que necesitamos, que haya simpatía, coherencia, facultades para lograr, me salió en verso, una supervivencia. Gracias. Maestro, entonces antes de que yo lo obligue amorosamente a que migre hacia su instrumento cómplice de toda la vida, le voy a pedir que diga en una palabra, solo en una, qué significa centro y qué significa cultura, en una palabra. Amor. Y centro, amor también. Amor también, porque adoramos esta ciudad. Esta es de las mejores, la mejor del mundo, y tiene el mejor clima, la mejor perspectiva, y estas lindas mujeres que nos hacen inspirar, manteniéndonos activos y otras cosas que no voy a decir. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar con el maestro Fruco al piano, pactos de urgencia, el quehacer en la memoria, y quiero decir finalmente, y me voy a robar con la venia del poeta José Manuel Arango, el poeta nuestro del Carmen de Viboral, un gran poeta mayor, un poema que desde la perspectiva personal considero un manifiesto, una especie de edicto que habría que poner en todas las partes, esquinas y casas y edificios de esta ciudad, para no parecernos a eso y para que no tengamos tanta gente que se parece a eso o que hace eso. El título del poema de José Manuel es Hay gentes que llegan pisando duro. Hay gentes que llegan pisando duro, que gritan y ordenan, que se sienten en este mundo como en su casa, que todo lo consideran suyo, que no les duele un hueso, no dudan, ni sienten un dolor, van erguidos y hasta se tutean con la muerte. Yo no sé francamente cómo hacen, cómo no entienden. Muchas gracias.
que tú eres un bacalao salao. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. La rumba buena te llama y no la puedes gozar. La bebida que han gastado, la rodilla de bailar y camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Al bailar la rumba buena, bailaba toda la gente. Yo se lo dije a Vicente, que la rumba buena se me camina de lado. Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea, cachondeame, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea. Ajá. Y es para ti, Yule.